Bienvenidos a Radio Sapiens, la radio científico-cultural divulgativa. radiosapiens.es. Hoy estoy reunido con Nieves López para que ella nos hable del libro publicado y titulado El escarabajo perdido. Hola Nieves, muchas gracias por estar hoy con nosotros para hablar a nuestros oyentes en Radio Sapiens. ¿Podrías darnos una breve presentación de esta obra, El escarabajo perdido? Hola Enrique, qué gusto hablarte, qué gusto que estemos otra vez reunidos para conversar y para contestar algunas de las preguntas acerca de esto que se escribió entre muchas personas. Primero que nada, quiero decirles que el libro tiene que ver con la historia de muchas personas que hoy no tienen cuerpo físico, pero que la fueron contando para que nosotros a lo largo de varios siglos podamos ver cómo fue su proceso, cómo fue su cambio. Si yo tuviera que hacer un resumen del libro, te diría que es el proceso de varias almas, es el trayecto, la trayectoria, el despertar, el renacer, el morir y el volver a renacer de la memoria de las almas, de su sabiduría interna, de lo que realmente importa, que es su esencia y el porqué de la existencia en sí. Es un libro que refleja mucho lo que nos pasa a todos, porque en cada una de las personas que escribieron la historia de sus vidas, de sus diferentes y muchas vidas, nos va contando la nuestra, ¿no? La propia. Yo creo que el escarabajo es un reflejo, ni más ni menos, que de nuestra propia existencia también, donde se relatan pasajes y momentos en los cuales nos vamos a sentir muy identificados, muy conectados. De hecho, la historia comienza en Egipto, en una cultura de la cual se sabe muy poco, porque es lo que recibimos algunos mensajes de arqueólogos, de personas que creen conocer la cultura egipcia, y entonces muestran lo que van encontrando y lo que van deduciendo, cuando en realidad es mucho más profundo, como en las culturas americanas, el conocer y el saber se relacionaba con el cosmos completamente, ¿no? Con la sabiduría de todas las almas en conjunto. Así que el escarabajo recorre todo eso y hace que nosotros despertemos nuestra memoria, la memoria ancestral de cada alma, para reconectarnos con lo que tenemos en común, esa fuente que tenemos en común, que es esa energía inagotable de la cual hemos nacido, de la cual hemos sido creados, llámese como se la quiera llamar, pero que está en cada uno de nosotros indudablemente, y que es la fuente del saber, es la fuente del conocimiento, para guiarnos en cada una de las experiencias de las distintas vidas, con y sin materia. Entonces, en resumen, Escarabajo Perdido es la historia de cada uno de nosotros reflejada en otros y otros y otros, donde nos vamos a sentir profundamente identificados. Bueno, Nieves, yo te conozco hace bastantes años ya y me consta que El escarabajo perdido es un libro que lleva varios años a punto, al menos la primera parte.
Mi pregunta es, ¿cuál es la razón de que ahora, justo en este preciso momento, queráis darle este nuevo impulso? ¿Hasta qué punto pensáis que es importante el mensaje de Escarabajo Perdido en los tiempos en que vivimos? Es muy importante la pregunta que me estás haciendo, porque todos nosotros, los que hemos trabajado y escrito en Escarabajo Perdido, que somos muchas personas, yo soy ni más ni menos que la persona que presta su materia para que los demás que no la tienen puedan escribir. Esto lo aclararemos más adelante. Estamos muy interesados desde hace muchos años de que esto se dé a conocer. Pero la pregunta tuya es ¿por qué justo ahora, no? Yo creo que la respuesta la tiene el resto, ¿no? La tienen las demás personas. ¿Por qué justo ahora? Creo que los medios de comunicación han abierto muchas puertas y muchas mentes. Y muy a pesar de lo que se dice en forma negativa hacia los medios de comunicación, también han hecho mucho bien, porque nos han conectado de una manera impresionante y nos han dejado ver cómo piensan otras personas, y eso ha abierto mucha mente, mucha forma de pensamiento cerrada. Ha quedado realmente asombrada de tanta diversidad, de tanto conocimiento. Por supuesto que las redes sociales dependen de cómo uno las use, pero hace 40 años atrás, cuando se empezó a escribir Escarabajo Perdido, en el año 1983, nada de esto sucedía y eran pequeños mensajes o pequeños esbozos de lo que podía ser. Yo recuerdo que escribía en cuadernos y escribía a mano, mirá qué cosa antigua, ¿no? Pero bueno, así escribíamos en aquel momento y esbozaba notas de cosas que estas personas me iban contando, personas que te aclaro, tengo un vínculo amoroso ya de muchos años y de muchos siglos, porque después la memoria se fue activando en mí y me fui dando cuenta que, bueno, eran parte de mi vida y de mi pasado, ¿no? Como alma. Entonces, a medida que eso fue sucediendo, yo también tuve que hacer un trabajo de recordar a la vez que escribía, porque todo me parecía muy familiar, pero bueno, no me daba cuenta, era demasiado joven, tenía muchas cosas en mente, muchos planes, como todos los jóvenes, y como sigo teniendo al día de hoy, que sigo siendo joven, pero con una mirada muy distinta, ¿no? Y de pronto me encontré con una familia que había olvidado, con un montón de cosas que había olvidado y formando parte de una historia. Y eso fue un proceso que se tuvo que dar. Ese proceso fue atrayendo a más personas sin materia y con materia, y esas personas fueron contando sus experiencias. Creo que hoy todas esas personas que contaron y que conformaron parte de esta gran historia, que como repito, como digo en la primera pregunta, es la historia de todos nosotros, también necesitaron ese tiempo. Y en este momento, bueno, se decidió que sí, que es el momento. Pero lo decidieron ustedes, las personas que van a leer el libro. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes van a hacer sintonía, van a hacer empatía con todo esto, de acuerdo a las experiencias que hayan tenido a lo largo de su vida. Y porque creo que toda la humanidad está necesitada de registros así, de recuerdos, pero a la vez de cosas actuales
y vívidas que se ajusten a la necesidad del presente, porque ya estamos un poco cansados de sentir que tenemos que prepararnos para lo que vendrá, para lo que sabremos, para lo que entenderemos. No, yo creo que ya estamos más que preparados. Lo que necesitamos es personas que nos vayan diciendo, a mí me pasó esto otro, es por este lugar, es por este otro lugar, y cada uno tomemos la decisión individual y privada de saber por dónde seguir nuestra investigación acerca de lo que es la vida, de la existencia del alma y del por qué estamos en esta enorme escuela, ¿no?, llamada planeta Tierra. Antes de poder seguir profundizando, ¿nos podrías hablar un poco de tu historia? ¿Tus vivencias en relación al desarrollo del libro, del escarabajo perdido? Sí, cómo no. Mis vivencias, mi historia personal, todo tiene que ver con un proceso a lo largo de mi vida, donde nací de hecho en un hogar donde estos temas, lo que tenía que ver con las personas sin materia, las personas con materia, la vida antes, durante y después de la materia, todo lo que tenía que ver con la espiritualidad, lo que en ese momento se llamaba de esta forma, y que yo lo denominaría con la vida, ¿no?, con la vida misma, era muy normal, era tema cotidiano. Entonces para mí era muy natural desde que nací escuchar esto de mis padres, conversar y actuar activamente en consecuencia, porque ellos no solamente lo estudiaban, lo investigaban, lo analizaban, sino que actuaban activamente en consecuencia a sus ideas, ¿no? Eran personas muy afines a todo lo que tuviera que ver con la ciencia. Entonces estaban relacionados con gente que hablaba de ciencia, de metafísica, de medicina, de muchos temas, de filosofía, por supuesto, pero también de lo cotidiano, ¿no?, relacionado con esto, porque acá lo interesante es que cotidianamente yo vivía esa teoría, que no era tan solo una teoría, era un modo de vivir. Y ese modo de vivir, tanto de mis padres como de los amigos de mis padres, la gente que concurría a mi casa, los lugares donde nosotros íbamos, las reuniones a que asistíamos, me fue dando una amplitud que difícilmente encontré después. No porque haya sido muy excepcional, sino porque realmente en el medio en que uno se mueve cotidianamente, uno pone las cosas en lugares estancos. Por ejemplo, acá está la espiritualidad, acá está, esta parte es la económica, esta parte es la parte amorosa, esta parte... No, todo tiene que estar relacionado con todo, ¿no? Y yo no entendía a la gente que, por ejemplo, decía, cuando voy a tal lado hablo de espiritualidad. Si estoy con tal persona, hablo. Y si no, no, hablo de otras cosas, me divido, oculto esa parte mía, ¿no? Yo no podía entender eso, porque una cosa es preservarse para que los demás no crean que uno está totalmente viviendo en un estado permanente de meditación, ni nada que ver, sino otra cosa es entender que la vida cotidiana es mágica, es realmente maravillosa, está completamente adherida y consustanciada con la espiritualidad, y no hay otra forma de vivirla que no sea así. A medida que los años pasaron,
me di cuenta que lo que yo iba buscando era eso, era llevar a la vida cotidiana lo que para mí era natural. Cuando era chica veía y escuchaba a las personas sin materia, y en mi casa eso era algo natural, pero yo sabía que de las puertas hacia afuera no podía ir por la vida diciéndolo, ni tratando de que la gente lo entendiera, ni provocándole a la gente un motivo para reírse, ¿no? O para burlarse o para confundirse, que era lo que menos nosotros, o yo por lo menos quería, ¿no? Y es lo mismo que hoy. Hoy lo que más intento es que la gente no confunda mi personalidad, mi manera de ser, con algo desprolijo, con algo que no está basado en comprobaciones, con algo que no tiene que ver con el mundo real que vivimos a diario, los pies en la tierra y todo esto que tiene que ver con una vida material que hay que cuidar, que hay que respetar y que hay que vivir en plenitud para aprender. Y bueno, eso fue el sino de mi vida, ¿no? Y lo sigue siendo, llevar las experiencias a lo cotidiano para que sean útiles para todos. De nada sirve tener una teoría muy maravillosa de cómo uno debiera ser, de cómo uno debiera alcanzar su plenitud y todo esto que muchas veces se promete y se ofrece. Si uno no lo puede llevar a lo diario, al dolor cotidiano, a los problemas cotidianos, a los inconvenientes que hay que ir salvando, que hay que ir comprendiendo, a por qué nos pasan las cosas que nos pasan para que nosotros podamos ir avanzando y aprendiendo de la vida. No sirve la espiritualidad si no es para la vida diaria, para lo diario, para emplearlo en lo que realmente importa, que es la vida con los otros, lo comunitario, las relaciones, los vínculos. Y eso es lo que a mí me enseñó mi hogar, mi casa, mi familia, mis padres puntualmente, en su profesión, cada uno en lo suyo, permanentemente estaban ayudando gente, ocupándose de los demás, pero también tenían muy claro lo que era la familia, lo que era comprenderse, lo que era disfrutar, tener alegría, pasar buenos momentos, viajar, pasear, bueno, en definitiva, vivir. Y eso a mí me sirvió muchísimo para no estar tan apegada a creerme ningún tipo de cosa que no soy. Yo soy una persona como todas. Eso lo entendí desde el primer momento de minuto de mi vida, y que ver y escuchar a las personas sin materia me hace una persona más de tantas miles y miles que no pueden decirlo, que no se atreven a decirlo, pero que le pasa exactamente lo mismo. Y la intención de nosotros es crear ese espacio donde las personas que tienen experiencias naturales y normales, como son la relación, la comunicación con personas sin materia, lo tomen con eso, con la total naturalidad, y sientan que están en un espacio confiable donde nadie se va a burlar de ellas, donde nadie las va a usar ni las va a señalar, y que es algo normal de la vida, que cada día tiene que estar más desarrollado, ¿no? Porque son las herramientas que tenemos para un buen vivir. ¿Y qué significa el título de El escarabajo perdido? ¿A qué
hace referencia o qué símbolo esconde? Bueno, el título tiene que ver con los sacerdotes que estaban en el templo al comienzo de la historia, de esta historia, que pertenecen a un símbolo. Ellos veneran a un símbolo que es el escarabajo, el dios Kepri. El escarabajo es el símbolo, el escarabajo en este caso, el pelotero, el que todos los días hace su bola de estiércol y la eleva al sol para que se seque, hace mención a la reencarnación, entre otras cosas. Tiene que ver con el trabajo de la vida, el trabajo del proceso del alma, en su vuelta a un ciclo, a una vida con materia, y cómo elabora esa vida, ¿no? Y todos los días hace esa bola de estiércol y la eleva al sol como ofrendándola, ¿no? Como dándole lugar a una vida sagrada, digamos así. Después tiene muchas más implicancias, pero bueno, eso es el símbolo del escarabajo, ¿no? En la cultura egipcia, entre otras cosas. Estos sacerdotes tenían como símbolo este insecto y además este dios, más que el insecto, ¿no? Que es una representación del dios. Y también el libro tiene distintos símbolos, porque justamente el título y el subtítulo y la cubierta, la tapa del libro, dan a entender distintos símbolos. Por ejemplo, el libro se llama El escarabajo perdido, es decir, que hay uno de ellos que en el devenir de los tiempos y en el tener que tomar fuertes decisiones para irse del lugar donde estaban, porque en un momento determinado el templo ya no era el lugar seguro, y tenían que entrar en la rueda de las encarnaciones. Hasta ese momento ellos controlaban todo lo que tenía que ver con sus vidas, ¿no? Subsiguientes, manteniendo la memoria, manteniendo la identidad, pero a partir de un hecho determinado ellos tienen que tomar la decisión de que había que irse de ahí. Algunos para experimentar la vida afuera del templo o afuera de ese sistema de vida, y otros porque realmente se vieron forzados a hacerlo. Bueno, de ahí a perdidos, ¿no? De ahí a que no hubo después una conexión entre ellos. Pero bueno, eso lo verán en el libro. Y también hay un subtítulo que dice La historia detrás del mito, que ese subtítulo hace cuenta de lo que pasó después con la historia de estas personas. Lo que pasó después con estas personas que tomaron otras vidas, otros cuerpos, ¿no? Vivieron otras vidas en otros lugares, mucho tiempo después, y volvieron a unirse, volvieron a juntarse, y lo que después esa historia de sus vidas se tergiversó, ¿no? Y se convirtió en algo mítico,
cuando en realidad no estaba destinado a hacer eso. Y después el libro también tiene distintos niveles de lectura, ¿no? Uno lo puede leer como algo, como una novela, que es una, digamos, está basada en hechos reales, pero uno puede leerla y tomarla como algo histórico o así narrativo, y también puede ir desentrañando lo que está detrás de todo esto, lo que va diciendo, lo que en cada frase, en cada palabra, en cada suceso, en cada cosa que les va pasando a cada uno de ellos, está velando, ¿no? Está develando, está mostrando, que es lo que dije al principio, el recorrido de un alma, ¿no? De cualquiera de nosotros. Y lo que tiene que ver con el deseo de evolucionar, de superarse, y cuántas veces eso es cercenado, ¿no? Cuántas veces uno intenta y muchas veces las circunstancias no se lo permiten. La búsqueda del amor, el encuentro con una familia, una experiencia totalmente distinta. Bueno, muchas cosas que ustedes irán leyendo, que ustedes irán encontrando en cada capítulo, donde, como dije antes, se sentirán identificados. El escarabajo perdido nos relata una historia de personas que vivieron en el pasado. De hecho, nos habla de diferentes épocas en el pasado. ¿Dirían que existen paralelismos entre esas épocas que se describen en el libro y el tiempo presente? Sí, justamente hay muchos paralelismos, hay muchos, porque lo que le pasa al ser humano a lo largo de los siglos, de los milenios, del tiempo, es igual, son las mismas necesidades, la misma búsqueda. Cambian, por supuesto, los escenarios, el momento histórico, los momentos sociales, pero las necesidades de los seres humanos son las mismas. La búsqueda, como dije en la otra pregunta, del amor, la búsqueda de una familia, la búsqueda de una pertenencia, de una comunidad que contenga, la necesidad de ser aceptado, aunque uno sea diferente, aunque uno sea distinto, el dolor del rechazo o de la marginación, el hambre, la miseria, el abandono, el maltrato, los prejuicios, bueno, tantas cosas que vemos a diario, que aún lamentablemente vemos a diario, y que están en el alma humana manifestándose, y que realmente influyen de una manera tanto positiva como no en la vida de cada uno, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos por qué una persona no puede evolucionar, por qué una persona no puede mejorar, ser buena persona, integrarse en su comunidad, ayudar al otro, bueno, todas esas cosas tan loables que todos deseamos, ¿no? Pero hay inmensa cantidad de factores que hacen que uno se determine como persona, y que muchos vienen de vidas anteriores, no solamente de esta vida, y del medio en el que uno ha crecido, del medio en que uno ha vivido, del hogar, de la familia, si es que tuvo familia, si es que no la tuvo, si fue la miseria, la calle, y la crueldad, la violencia, lo que lo ha rodeado, y cómo se tuvo que sobreponer a eso, y si es que lo logró o no lo logró. Hay
miles de factores que hacen que un ser humano pueda avanzar o no en el proceso de su vida. Y eso está desde siempre. Y eso está demostrado en el libro, como decía antes, nosotros hacíamos talleres donde la gente trataba de, en cada capítulo, de encontrar y de encontrarse con los temas que más se vinculaban con su realidad actual. Y es así, porque cada historia que uno lee o cada historia que uno ve plasmada en el cine, en tantos videos o series de televisión, uno ve plasmada su propia vida y se identifica, ¿no? Bueno, esto es exactamente lo mismo, con un escenario que va cambiando, como va cambiando el nuestro, y de vida en vida, y que bueno, y que va presentando diferentes dificultades y también encuentros y reencuentros con gente amada. Nos estás hablando de las personas sin materia que te acompañan y que te ayudan a escribir y que se comunican y que trabajéis juntos colaborando. Me gustaría saber si puedes hablarnos de este proceso, cómo lo vives, cómo lo experimentas y cómo lleva a producir, por ejemplo, este libro y todo el resto del material que habéis preparado juntos. Bien, trataré de ser clara y lo más espontánea posible. Cuando uno habla de personas sin materia, está hablando de personas que han tenido un cuerpo material, que han tenido otras vidas con materia y que en este momento no la tienen. Pero no por no tener un cuerpo físico, uno deja de ser persona. Porque lo que determina que uno sea persona no es el cuerpo ni la presencia material, sino su integridad, su conciencia y su ser. Entonces, a partir de toda una vida de experiencia, con la fortuna de poder ver a las personas que no tienen cuerpo físico, pero sí cuerpo energético, como tantas personas hay que también los pueden ver. Yo tuve la libertad, como ya lo he hablado en otras preguntas y en otras oportunidades, de poder expresar eso, de poder decirlo en mi pequeño círculo familiar, ¿no? A mi madre, sobre todo, lo que veía. Nunca consideré que esas personas estaban muertas, como la cultura dice que lo están. Para mí era muy natural conversar mentalmente con amigos imaginarios, con personas que veía y escucharlas. Estas personas nunca perdieron su personalidad y su mirada de la realidad que los rodea, es decir, se reconocen a sí mismos como personas sin materia y a la vez reconocen la realidad que tenemos las personas que aún tenemos cuerpo material. Para mí era muy natural y es muy natural
Y en aquel momento me costaba entender por qué la gente hablaba de muertos y de cosas. O no digo que me sorprendía que lloraban por sus seres queridos, ¿no? Que no tenía más materia, porque es otra cosa. Recuerdo que cuando mi abuela dejó la materia, yo lloré mucho, estuve triste, la extrañé mucho, hasta que me di cuenta que yo podía continuar una relación con ella, porque no estaba muerta. Pero es un proceso y lleva su tiempo, porque es diferente, claro que es diferente, no es igual. Entonces, a partir de todo eso y de mis experiencias y de tomarlo con tanta naturalidad, fue que me comenzaron a contar lo que les pasaba y lo que pasaba con esto de dejar la materia y tener una realidad distinta. Pero estar incluidos, cosa que, bueno, la cultura no lo acepta demasiado. Y eso es doloroso. Es decir, empecé a comprender que el drama que vive una persona que deja su materia es la separación que hace la cultura, que hace la mente de la persona con materia, que dice, bueno, no está más esta persona, yo tengo que hacer mi vida, la tengo que dejar ir, no sé dónde. Y todas estas cosas que ellos me reclamaban y me decían, y yo me quedaba muy sorprendida, ¿no? Bueno, y así es como comencé a escribir pequeñas cosas, primero algunos poemas, algunas cosas breves, y después sí, fragmentos de la vida material de algunos de ellos, ¿no? Y también fragmentos de la vida actual, ¿no? De la que tenía que ver con esto de observar a sus seres queridos o a las personas en general que tienen materia y que ignoran o niegan la existencia de una vida que continúa. En un sentido contradictorio, porque su cultura, las bases de su cultura dicen que la vida es eterna y que se sigue viviendo y que se sigue estando, pero en los hechos reales, o en los hechos cotidianos, mejor dicho, esto se niega. O sea, hay una contradicción muy, muy grande, muy confusa, sobre todo para los niños. Y bueno, yo me di cuenta que tenía que hablar de eso. Y después, más adelante, me di cuenta que los que tenían que hablar realmente eran ellos mismos, ¿no? Que lo iban a hacer mucho mejor, que lo iban a expresar como corresponde, y que quiénes mejores que ellos para contar lo que estaban viviendo y lo que les estaba pasando. Y es así como se definió mi tarea. Mi tarea, que es apasionante porque aprendo permanentemente muchísimo y me sorprendo porque me sigo sorprendiendo de muchas cosas y me maravillo de la capacidad de amor y de comprensión que hay que tener para, bueno, para acompañar a personas que uno ama mucho y que están permanentemente negando la existencia o la compañía o
que tienen una confusión de conceptos muy grande porque no dejan en sí que su intuición, que su sentir, que su alma les diga cómo tienen que sentir y cómo tienen que vivir la relación con una persona querida que dejó la materia por la razón que sea, pero que no está muerta. Y ese fue el tipo de relación fuerte y maravillosa que a mí me motivó para que ellos se puedan expresar y puedan contar sus historias de vida, sus experiencias, con el mismo sentimiento y la misma responsabilidad que con la cual vivieron, ¿no? Porque coincide con que son personas, en su mayoría, que han tenido una gran responsabilidad en su vida para con los demás. ¿Esta historia de Escarabajo Perdido va a formar parte de una trilogía? ¿O de qué manera vais a transmitir la historia completa? Bueno, en realidad la historia completa no está completa, porque las personas siguen vivas, esta es una historia real, le sigue pasando cosas. Lo que sí vamos a dar un cierre a lo que tiene que ver con la vida de Yuches, en esa vida material, hace más de 2100 años atrás, y vamos a también a dar seguramente una ampliación de lo que tiene que ver con su anterior vida como sacerdote en Egipto junto con todos los que allí estaban. Después, posiblemente hagamos una vuelta al presente, ¿no? A este presente con todos ellos juntos y demás, pero bueno, por el momento eso es lo que nosotros tenemos para contar, para presentar. La historia se sigue escribiendo y día a día se sigue agregando gente, porque todo lo que se escribió después para Facebook y para los libros que vendrán de People in Blue tiene que ver con gente que si bien estuvo en otras vidas junto a ellos o no, se han conocido y bueno, y siguen transmitiendo conocimientos y compartiendo la vida, ¿no? ¿Cuál es la razón de que se pierda la memoria del alma? ¿Eso es un proceso natural? ¿O es el resultado de una serie de circunstancias? No es un proceso natural perder la memoria del alma, al contrario, es acrecentar esa memoria. Lo que sucede es que si uno mantiene viva la memoria del alma, es decir, el recorrido que uno viene haciendo desde que fue creado, parido, desde que comenzó su vida como alma, como ustedes lo quieran llamar, sería magnífico porque uno recuerda, tiene en su recuerdo todo el saber, toda la experiencia. Lamentablemente, perder la memoria del alma tiene que ver con situaciones donde el alma pierde un poco su rumbo, ¿no? Pierde su razón de ser y llega a tal punto de olvidar para qué existe. Fíjate que una de las preguntas que nos hacemos más a menudo los seres humanos es ¿de dónde venimos, a dónde vamos y para qué existimos? Preguntas que el alma tiene claramente, no como terminadas, sino como
como en una perspectiva, es decir, de dónde venimos, el alma lo sabe. Hacia dónde vamos, y también sabe que depende de su accionar, de su vida y de la consecuencia del accionar y la vida de los que la rodean. ¿Y para qué existimos? El alma tiene clarísimo el para qué de su existencia. Olvidarlo tiene que ver justamente con una enorme herida del alma, que es olvidar su propio ser. Y una de las teorías con más fuerza es que ese olvido se produce por efecto del dolor, por efecto del sufrimiento. Muchas creencias dicen que el sufrimiento nos hace fuertes, nos hace valientes, nos hace sabios. No, en realidad el dolor, el sufrimiento no nos hace fuertes ni sabios. Lo que nos hace fuertes y sabios es la comprensión de por qué sufrimos, cuál fue la razón, cuál fue la causa para poder corregir el efecto. Porque si uno sabe la causa de ese sufrimiento, que normalmente es porque uno lo provocó, uno va a poder corregir la consecuencia, y al corregir la consecuencia no sufre y avanza. El sufrimiento trae mucho atraso, trae dolor, trae resentimientos, odios, envidias, sentimientos muy adversos, y hace que la memoria del alma, eso para lo que fuimos creados, ese maravilloso arsenal de conocimientos, ese maravilloso tesoro con el que contamos, se pierda. No se pierda, pero se olvide, quede como cerrado bajo varias llaves, y uno no sabe, no entiende, no conoce, esté perdido, esté desvinculado, por ejemplo, de la naturaleza y de los demás, y pierda su sentido. Nieves, tú has hablado de las miles de personas, o quizá incluso cientos de miles de personas, que tienen la experiencia de estar en contacto con esos otros planos de la realidad, de la vida, de comunicarse. Yo a lo largo de mi vida he querido estudiar y he tenido mucha curiosidad por conocer detalles acerca de ese fenómeno, ¿no? Y hay una pregunta que tengo, que es la siguiente: ¿cuál es la razón de que las personas que tienen ese tipo de experiencias muchas veces parecen decir cosas contradictorias entre unas y otras? ¿Cómo deberíamos interpretar, entender o desarrollar esa aparente contradicción en los mensajes o en las interpretaciones que hacen las personas que sienten, que experimentan el contacto con otros planos? Sí, la palabra clave es la interpretación. Justamente tú la dijiste. La interpretación que cada uno hace de acuerdo a los conocimientos que cada uno tiene, de lo que cada uno recibe como un mensaje, como un diálogo, como un acercamiento, como un mensaje escrito, como un sueño, puede ser también una inspiración, algo que escribe, algo que le nace decir. Pero eso tiene que ver con una interpretación que uno hace. A medida que la confianza en las personas que son las que transmiten el saber es más grande, es decir, supuestamente yo tengo parcialmente una idea y una memoria
de mi paso por acá, del sentido de mi vida, de todo lo que hablábamos en la anterior pregunta. Una parcial memoria, pero hay quienes, por supuesto, tienen una enorme memoria y entendimiento de por qué están acá, de para qué, de lo que se necesita, de lo que es urgente, de lo que es prioritario comprender. Y esas personas, con o sin materia, nos transmiten su saber, su conocimiento, su mensaje, si quieres decirlo de esta manera, pero yo lo voy a interpretar de una manera, de acuerdo a mi alcance. Tú lo vas a interpretar a tu manera y de acuerdo a tu alcance y a tu desarrollo y a tu despertar de tu memoria. Y así. Entonces muchas veces uno escucha o lee mensajes de otras personas o mensajes de personas mediadoras entre personas sin materia y nosotros, que dicen las cosas de forma distinta acerca de un mismo tema, por ejemplo, o más ampliada o menos ampliada, o distinta o con más matices, o con más detalles o con menos detalles, y hasta a veces contradictorias. Es cierto, uno debe entender que la persona que recepciona eso está haciendo una interpretación y que cuanto más confianza le tiene a los que verdaderamente transmiten y cuanto más se entrega a eso, menos interferencia hace. Te explico por qué razón, es muy sencillo. Si uno interviene con el pensamiento en el proceso de escribir lo que otros le cuentan, uno va a poner la palabra distinta a la que el otro le está diciendo. No va a ser tan precisa, no va a ser tanto la justa palabra, sino que va a ser una interpretación más personalizada del que interpreta y del que presta su materia o presta su inteligencia, su mente, para poder transmitir lo que otro dice. Ya reconocer que no es uno mismo el que lo está diciendo es un paso enorme, porque muchas personas dicen, yo hice esto, yo hice otro, yo pinté, yo dibujé, yo escribí, yo soy un genio. No lo dicen, pero lo piensan, digamos. Y de pronto está aquel que entiende y dice, no, yo soy un mediador, esto no lo hice yo, simplemente me presté a que un verdadero artista, un verdadero escritor, un verdadero dramaturgo, un verdadero pintor, incluso cualquier cosa, un verdadero cocinero. Hay veces que uno interpreta y hace una receta de cocina así para su familia y uno se da cuenta que le puso algo que si lo pensaba no lo iba a poner. Bueno, y si tiene la humildad de comprender que no es uno solo el que está haciendo las cosas, se va a dar cuenta que quizás hay un gran cocinero que nos está acompañando. ¿Cómo que no? Muchas veces yo veo escenas en Instagram o en cualquiera de las redes sociales de personas que humildemente están cocinando enormes ollas de comida para muchos niños muy hambrientos. Y uno dice, no va a alcanzar, no les va a alcanzar, y uno se angustia porque piensa, pobrecitos, no va a alcanzar, y alcanza, y está rico, y está bueno, y está bien hecho. ¿Y por qué no pensar que las manos incansables de esas personas que están cortando y cortando verdura, fruta y ponen arroz y unos pedacitos muy chiquititos, muy pequeñitos de carne para que tenga algo de proteína, son también manos acompañadas por otras manos
de grandes cocineros, de amas de casa que vivieron mucho infortunio, mucha miseria y que hicieron que su familia se críe igual y coma igual y que hoy no tienen materia y están ayudando, porque de eso se ocupan las personas que no tienen cuerpo material, de trabajar, de ayudar para que todo este mundo material evolucione, porque comprendieron el sentido. Entonces, bueno, quizás me fui un poco de tu pregunta, pero ¿por qué las diferentes versiones? Bueno, porque depende de la interpretación y de la idea que uno tenga de la participación mayor o menor en lo que está haciendo. Yo personalmente considero que es muy poco lo que participo, salvo en este momento que estoy hablando por mi cuenta, por supuesto, pero cuando escribo, no soy yo la que escribe, no soy yo la que pinta, no soy yo la que canta, no soy yo la que escribe música, no soy yo, de ningún modo soy yo. Antes de despedirnos, quisiera saber si alguna de las personas que te acompañan y que te ayudan en esta tarea desea añadir alguna cosa a todo lo que se ha estado hablando hasta este momento. Gracias por preguntar. Corresponde que esta respuesta la doy yo. Mi nombre es Yuyes y soy una de las personas que cuentan su historia en el libro. Y el mensaje más importante, uno de los tantos mensajes que queremos dar, es el testimonio de todos nosotros que somos personas que no tienen materia y que por primera vez tienen la oportunidad de hablar y contar a través de una persona que tiene materia como Nieves, que nos conoció antes en otras vidas y que sabe de nosotros, y poder contar la verdad de nuestra historia. Lo diré muy breve. Nosotros éramos personas muy adiestradas en el arte de la intuición, de la medicina, de la filosofía, del pensamiento libre. Hace mucho, mucho tiempo atrás, en un lugar que hoy es solo polvo y arena, pero que en aquel tiempo era un lugar de mucha libertad de pensamiento. Y allí, en ese templo donde yo viví durante muchas vidas, aprendí a mantener la memoria del alma siempre despierta y viva. Gracias a eso no perdí el sentido del ser. Pero sucedió que muchos de nosotros fuimos perseguidos por otros que querían que usemos nuestra intuición y nuestras aptitudes como poder. Y ustedes ya saben lo que pasa cuando uno cree tener poder. Entonces, como no lo aceptamos, como nunca aceptamos eso, quedamos totalmente sumergidos y a merced del maltrato y la condena de quienes hasta hace muy poco tiempo tuvieron poder sobre nuestras almas
y sobre las miles y miles de almas que creyeron y confiaron en ellos. Para terminar, nosotros lo que queremos es que cada uno sea libre, que la memoria del ser, la memoria del alma despierte y sea, por fin, la que indique y oriente el camino de las almas, de cada una en libertad, en conciencia, en verdad. Tú leerás nuestra historia y te darás muy pronto cuenta qué sucedió después, porque eres parte de ella y porque estás incluido en esta travesía que es la vida material y espiritual. Un abrazo muy grande. Pues simplemente agradecerte tu disposición, tu participación, todas las explicaciones que nos has ofrecido todo este tiempo. Agradeceros a todos el tiempo dedicado durante años en transmitir tanta información, toda esta información a través del libro El escarabajo perdido, pero también a través de los otros medios como en la página en Facebook, etcétera. Y deseando saber más, aquí tenéis un espacio para poder comunicaros siempre que queráis. Estaremos esperando nuevas noticias. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Muchas gracias a ti, Enrique. Muchas gracias por tu libertad de pensamiento, por tu amplitud, por tu generosidad, por permitirnos hace tantos años participar de tu mente, de tu corazón, de tu espacio, por brindarnos tu amistad y tu compañía fiel y honesta. Te agradecemos mucho, estamos para lo que necesites y cualquier cosa que se necesite ampliar o aclarar o modificar con respecto a que cada vez sea más claro y preciso lo que se quiere transmitir para que, como decíamos antes, la contradicción no nos juegue una mala pasada, la interferencia de la mente, en este caso mía o tuya o de quien va a recepcionar, escuchar estos aportes, estos testimonios, no interfiera de forma que deforme, que modifique dramáticamente lo que se quiere decir, sino para el contrario, para aclarar y para aportar luz y más conocimientos, porque esta no es la verdad absoluta, de ningún modo lo es la verdad de estas personas que quieren manifestarse, que están vivas hoy aún en el presente y seguirán vivas porque son almas como tú, como yo, sin materia, pero igual. Y luego de aclarar todo esto, y a la vez de aclarar todo esto que les ocurrió, también quieren aportar y ayudar, y de hecho lo hacen en la vida cotidiana de las personas con materia y sin materia. Un abrazo muy grande y estoy para lo que necesites. Malik
Yeah.